hacíamos conciencia de que Él está sentado a la derecha del trono de Dios, exaltado, pero llegará el día en que Él se levantará de ese trono y bajará por segunda vez a la tierra. Y en una de las tantas razones por las cuales Él bajará es para encontrarse con su novia y casarse con ella. Y Él ha estado por 2000 años esperando que esa novia se forme, porque es una novia corporativa, y por sobre todo que esa novia se madure, porque Él no se va a casar con una niña inmadura, con una niña mimada, porque Él va a reinar con su novia, Él va a reinar con su esposa. Así que Él estaba esperando que su novia crezca, se desarrolle y madure. Y cuando esa novia esté lista, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, Él entonces bajará a celebrar la boda con su amada. Levante la mano los que son parte de esa novia, de esa desposada. Entonces el propósito de la palabra que estamos compartiendo es que el Señor quiere prepararnos para su regreso, o prepararnos para la aventura final que nos espera, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Veo que no me van a socorrer ahora con la pantallita, pero vamos a continuar como hicimos en la mañana. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron en la mañana? Ya. Por amor a esas manos levantadas, vamos a hacer un pequeño repaso y así podemos continuar. Y el título de la palabra que estamos compartiendo es Preparándonos para el regreso del Señor. Y vamos a considerar los sermones o los discursos o las enseñanzas que dio nuestro Señor en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y dijimos que en esos 3 evangelios hay 4 discursos pronunciados por Cristo mismo respecto de su segunda venida. Mateo en los capítulos 24 y 25, el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, en Lucas en el capítulo 21 y me faltó Lucas también en el capítulo 17. Lucas consigna 2 discursos del Señor, el 17 y el 21. Y comenzamos examinando el capítulo 21 de Lucas. Eso hicimos en la mañana fundamentalmente. Y dijimos que ese discurso se puede, está dividido en 3 partes, el discurso del Señor. Y lo más importante de esas 3 partes tiene que ver con el segundo párrafo. A ver si alguno de ustedes me recuerda de dónde hasta dónde. Capítulo 21, ¿de dónde hasta dónde? 12 al 24. Del 12 al 24. Muy bien. Qué buena memoria tienen. Ese era el párrafo más importante, porque ese, según las palabras de Jesús, se va a cumplir primero, aunque lo mencionó en segundo lugar. Ese se iba a cumplir primero que el primer párrafo, que va desde los capítulos 8 al 11. ¿No? Los versículos, 8 al 11 del capítulo 21. Y en ese párrafo, el segundo, capítulo 21, del 12 al 24, Él dio cuenta de las 2 preguntas que le habían hecho sus discípulos respecto a la destrucción del templo judío. Las 2 preguntas eran: ¿cuándo será esto? Y si habrá alguna señal que indicará que el tiempo de la destrucción del templo ha llegado. Y en ese párrafo, el segundo párrafo del capítulo 21, repito, del 12 al 24, el Señor contestó esas 2 preguntas respecto
a la destrucción del templo de Herodes, llamado también el segundo templo, y cuya destrucción se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y el tercer párrafo, que va desde los versículos 25 en adelante, del capítulo 21, tratan respecto de las señales del fin propiamente tal. Señales del fin propiamente tal, porque esas señales, una especie de pirotecnia divina o fuegos artificiales celestiales, no hacen otra cosa que acaparar la atención de la gente hacia el cielo, y es de donde aparece el Señor en una nube, vestido de gloria y de poder. Y así termina entonces el discurso del Señor en Lucas. Hay una partecita que nos quedó pendiente y entonces la vamos a terminar ahora respecto del hermano Lucas. Vamos al capítulo 21. ¿Qué son entonces los versículos 8 al 11 del capítulo 21? ¿Cómo las vamos a interpretar? Les dije en la mañana que la gran mayoría de los predicadores las ha predicado hasta donde yo conozco, las ha predicado como señales del fin, en circunstancias que el Señor fue claro para decir que no eran señales del fin. Entonces vamos a tratar de contestar ¿qué son? ¿Son señales de qué entonces? En la mañana dijimos, podemos mencionarlas como señales antes del fin. O sea, hay señales antes del fin y hay señales del fin propiamente tal. Leámoslas de nuevo del 8 al 11, Lucas 21. Dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Hay que cuidarse de eso, porque es una instrucción para nosotros. No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, dos cosas van a decir en estos engañadores: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Qué son esas señales? Son las señales que han caracterizado toda esta era. Vamos a denominar como era el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Si ese lapso de tiempo, que lo podríamos llamar esta dispensación, o esta era, o este siglo, como le llama la Escritura, ha estado caracterizado por estas señales. Si estas fueran las señales determinantes para la venida del Señor, el Señor pudo haber venido en el año 2000 perfectamente, porque estas señales estaban en el año 2000, pero también pudo haber venido en el 1500, porque también estaban estas señales, y pudo haber venido en el año 1000, y probablemente pudo haber venido en el año 500, porque no son señales del fin propiamente tal. Repito, son las señales que han caracterizado toda esta dispensación, toda esta era. Son las cosas que ustedes escuchan todos los días en los noticieros. Estas son las noticias que están permanentemente en todo el mundo saliendo y permanentemente. Así que eso con respecto a esas señales del primer párrafo que habló Jesús. Y lo segundo, ya explicamos los versículos 12 al 24, que se resumía en que el Señor profetizó dos cosas en este párrafo del 12 al 24. Lo primero es la primera persecución contra los cristianos, que dijimos que en el libro de los Hechos está testificado, está el registro histórico de que efectivamente las palabras del Señor se cumplieron con la primera iglesia. Entonces les quiero decir lo siguiente: la iglesia comenzó siendo perseguida y la iglesia terminará siendo perseguida.
Ustedes están, no sé si están atentos a las cosas que están ocurriendo. Por mucho que nosotros salgamos a desfilar protestando por los derechos y por los privilegios de los cristianos, porque somos ciudadanos, ustedes prepárense, porque nosotros vamos a ser completamente aislados, nosotros vamos a ser completamente discriminados y nosotros vamos a quedar fuera de toda legalidad. La iglesia va a volver a ser perseguida si es que se mantiene fiel a los principios de Cristo. Pero no tenemos ninguna posibilidad de que el mundo, así como está avanzando, nos tolere, nos reconozca, nos respete. Por el contrario, como dijo el Señor, nos van a odiar y nos van a perseguir. ¿Ya? ¿Y por qué el Señor habría de permitir algo así? La pregunta es, siempre lo ha permitido. Siempre ha permitido que la iglesia sea perseguida, porque esa es la manera, no sé si lamentablemente o felizmente, es la manera en que la iglesia realmente madura y muestra su fe, el grado de fe que tiene realmente. Hay un dicho en Chile que decimos: en la cancha se ven los gallos. Y esa es la batalla, esa es la lucha, esa es la persecución donde realmente podemos nosotros saber qué clase de fe tenemos. Una de las cosas lindas que ha hecho la pandemia, pero a la vez terrible, es que de la noche a la mañana nos quitaron los templos, nos quitaron las reuniones, nos quitaron los pastores, nos quitaron las predicaciones y nos quitaron los hermanos. Y todos quedamos encerrados en nuestras casas. Lo único que nos quedó es lo único que jamás nos van a poder quitar, y es ese Cristo que mora en nosotros. Es ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero ¿era necesario una prueba así? Claro que era necesario, porque ¿qué pasó con tu Cristo? ¿Estaba vivo? ¿Estaba vivo o se te murió? ¿Tu fe estaba basada en las reuniones, en los hermanos, o estaba basada en la roca inconmovible que es el Señor? Entonces, una de las cosas lindas que ha hecho, dura para muchos pastores que se quedaron sin congregación. Estos días un amigo me comentaba de Brasil, que él tenía una congregación como de 400 miembros, y cuando ahora volvieron, él está con 20 personas. Y los demás no se sabe dónde están, qué pasó con ellos. Y para el caso de un pastor es más terrible, porque no solo se le desarma su congregación, sino se le termina el sustento. ¡Wow! Ha sido una prueba dura. Pero el juicio de Dios, dice el apóstol Pedro, el juicio de Dios debe comenzar por su casa primero. Dios no se va a levantar a juzgar al mundo si antes no juzga a su iglesia. Cuando digo juzga a la iglesia, no me refiero para condenarla, sino para limpiarla, para purificarla, para prepararla. Y lo que ha hecho la pandemia es que tenemos que aferrarnos de que siempre tuvimos que estar aferrados. La pandemia ha quemado las muletas y algunos bastones que nos apoyábamos, pero que no eran Cristo. Y ha sido precioso que aparezca solo el Señor. Y a ese no te lo puede quitar nadie, aunque te metan a la cárcel y aunque te maten, no te lo pueden quitar. Pero a tu pastor te lo podrían quitar, lo toman preso y listo. El templo te lo podrían quemar. En Chile, para la protesta social que tuvimos, empezó la gente a quemar templos, edificios. Pero el templo es la iglesia, no son los edificios. En Chile aprendimos con la pandemia que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Así que están pasando cosas bonitas. El Señor haciendo madurar a su novia. Su novia tiene que estar lista, tiene que estar apasionada por Él. Gloria al Señor. No sé por qué dije todo esto, me salí, pero usted sabe, los pastores se nos calienta la boca y disparamos.
Entonces, el resumen del párrafo, Lucas 21, 12 al 24, es que profetiza la primera persecución de la iglesia, de la cual testifica el libro de los Hechos, y la destrucción de Jerusalén, de la ciudad y del templo. Muy bien, leamos al final de Lucas, vamos al capítulo 21, versículo 29. ¿Por qué quiero leer este párrafo? Para terminar con Lucas, porque aquí el Señor va a dar algunos consejos respecto de cómo estar preparados para su regreso. ¿Ya? Y el propósito de lo que estoy compartiendo no es tanto hablarle de la señal y de las cosas, aunque si están en la Escritura es para que las sepamos y no las ignoremos, seamos gente que entiende los tiempos, que sabe discernir las cosas. La gente de afuera no. Como decimos en Chile, no cachan una. Pero la iglesia tiene que ser un pueblo entendido. Entonces dice el 21-29 de Lucas, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. No sé si ustedes, como ustedes tienen casi todo el año verano, ustedes parece que tienen verdes todo el tiempo, pero en Chile no. En Chile las 4 estaciones del año están completamente marcadas. En otoño se caen todas las hojas de todos los árboles y los árboles se mueren. En invierno están peladitos, los puros palitos, todo seco, y pareciera que el árbol se murió y se secó. Ahora el 21 de septiembre comenzó la primavera en Chile y ¿sabe? Maravillosamente los árboles empiezan a brotar, florecen, se llenan de flores y vuelven a tomar todo el verdor de las hojas de los brotes. Entonces dice, Jesús usa esa parábola y dice: cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que se acerca el verano. Allá en Chile eso se entiende perfectamente bien, porque en este momento están floreciendo y están brotando todos los árboles, y nosotros sabemos que el verano, que empieza el 21 de diciembre, está cerca. Y entonces, ¿cuál es la aplicación de la parábola? Así también ustedes, cuando veáis que suceden estas cosas, a ver si entendieron en la mañana, ¿cuáles cosas? Cuando veáis estas cosas, ¿cuáles? ¿De qué parte del discurso? Pero con versículos, ¿sabes? Lo que está mencionado en los versículos, ¿cuáles cosas? Porque no es las del 8 al 11. Del 25 al 27. Cuando veáis estas cosas, estas señales, como dice muy bien mi hermano, que van a comenzar a manifestarse cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, entonces, no antes, aparecerán estas señales, las señales del fin, las que indicarán que la venida del Señor es inminente. Entonces, cuando veáis estas cosas, versículo 31, cuando veáis que suceden estas cosas, la del 25 en adelante, entonces sepan que está cerca el reino de Dios. Y aquí está la declaración fuerte: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿No? Esta, porque usa el pronombre demostrativo esta, que indica cercanía, porque se está refiriendo a la generación que vea estas señales del versículo 25 en adelante. Esa generación no pasará. ¿Podemos en esta noche saber que somos la última generación? No podemos. Por el texto que hemos visto no sabemos todavía, porque a mi modo de ver, estas señales del 25 en adelante todavía no las hemos visto. Pero va todo para allá, y como les decía en la mañana, es probable que en un mes más, en una semana más, empiecen a desatarse fenómenos. No sé si escucharon algunos de los discursos de los presidentes de la ONU. Ellos están haciendo un llamado de afligidos, de aflicción, porque el calentamiento global, ya dicho por los científicos, no debía pasar de 2 grados, no sé cuántito, y esa medida ya se sobrepasó, y eso va a desatar una serie de catástrofes que pueden ser perfectamente estas que estamos mencionando aquí en el 21-25, que
de aquí a un corto periodo no van a poderse detener. Ellos ya lo están diciendo, los científicos ya pusieron la alarma. ¿Y por qué no se puede parar? Porque los intereses económicos de los países no quieren aflojar, no quieren perder, y estamos poniendo en riesgo el planeta completo. Y estos fenómenos pueden ser perfectamente una crisis de tipo ambiental provocada por este calentamiento global. Pero hoy día, esta noche no tenemos todavía nada categórico como para decir somos la última generación, excepto que cada generación en su anhelo debe desear y anhelar ser la última generación, porque amamos al Señor y quisiéramos estar con Él, quisiéramos poder tocarlo, verlo, abrazarlo y amarlo. Cada generación. Pero eso ya lo diría Pablo. Pablo dijo: nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y yo, cuando era ignorante, decía: mira que equivocado estaba Pablo, porque él dijo que estaría vivo para venir el Señor, y se murió en el primer siglo y han pasado 21 siglos. Eso sí que es estar perdido. El perdido era yo, porque no entendía que cada generación vive anhelando que el Señor regrese o no en su generación. Hay una historia muy bonita del hermano Ni. No sé si han leído el libro del hermano Watchman Nee, un chinito del siglo pasado que hizo una tremenda labor apostólica en China. Se los recomiendo. Los libros de Watchman Nee son todos tremendos y preciosos, incluso las herejías. Hasta las herejías se las encuentro buenas yo. Así que les recomiendo el hermano Ni. Él decía cuando terminaba un año, ustedes saben que nosotros celebramos, no sé, aquí en Paraguay celebran el año nuevo, la llegada del año nuevo, ¿no es cierto? Y él, ese día del año nuevo, él siempre se ponía triste. Entonces, en una oportunidad le preguntaron que por qué estaba triste cuando todo el mundo se alegra en una celebración de año nuevo. Y él dijo: porque ha pasado un año más y él no ha regresado. Pasó un año más y él no ha vuelto. Él vivía esperando al Señor y se murió después de estar 20 años preso por Mao Zedong en el año 70 y tanto por ahí. Después de 20 años de estar preso, él murió en la cárcel, pero él siempre esperó el regreso de Cristo. Así tenemos que vivir todos, sea que venga nuestra generación o que no venga. No es una cuestión de señales, es una cuestión de amor. Yo lo espero porque lo amo, yo lo espero porque lo anhelo. Ahora, ¿va a venir en mi generación? No lo sé, pero tengo que vivir como si fuera a regresar en mi generación. Entonces dice el 33, así termina su discurso en los 3 evangelios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos le creen a Jesús esto que dijo? Si Él lo dijo, se va a cumplir. Si Él lo dijo, va a pasar. Así que paciencia, mantengámonos firmes, esperemos que si el Señor lo dijo, se va a cumplir como Él lo dijo. Y entonces aquí viene la exhortación, versículo 34. Así termina el discurso del Señor según Lucas: mirad también por vosotros mismos. Porque estaba diciendo: miren las señales, ¿ah? Miren hacia afuera, estén atentos a lo que pasa. Pero ahora dice: miren también por ustedes mismos. Entonces dice: ahora también mira tu vida, mira tu corazón. No solo tienes que estar atento a las señales, no solo tienes que estar atento a lo que está ocurriendo, para dónde está dirigiéndose toda la sociedad, sino que mírate también tu corazón. Cuídate, mirad también por vosotros mismos
3 cosas: que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Recuerden que en la mañana les dije que para nosotros no viene como ladrón, porque nosotros no estamos en tinieblas, no somos de la noche, nosotros somos hijos del día. Nosotros sabemos cuándo el Señor va a venir, pero aquí está diciendo: cuídense, porque si el corazón se les carga de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, van a perder, se van a distraer, van a estar concentrados en otra cosa y ese día los va a sorprender. Eso es lo que está diciendo. Va a venir de repente sobre ustedes aquel día. Así que es un llamado a no descuidarse, a no desconcentrarse. ¿Y qué cosas está mencionando aquí que nos podrían desconcentrar? La comida. La comida se puede volver... Hay gente que vive para comer. Esa es su pasión. Yo trabajo para comer, yo vivo para comer. Y otros para beber. Bueno, para beber, ¿no? Y se emborracha y qué sé yo, y porque ahí en eso se hace casi la vocación de su vida. Pero también menciona los afanes de la vida: estudiar, casarse, tener hijos, tener esposo, tener esposa, tener profesión, ir tras el dinero. Incluso para los pastores, el ministerio, llegar a tomar el lugar de Cristo. Viajar. Los afanes, cuidado. Jesús debe estar siempre en el centro de nuestro corazón y Él debe ser siempre el primero. Así que aquí hay una advertencia seria. Me llama mucho la atención que aquí el Señor nos está mencionando pecados groseros que nos pueden desconcentrar, sino que menciona incluso los afanes de la vida. Vamos a ver otras parábolas donde el Señor es más clarito todavía y son cosas que vivimos cotidianamente. Pero a ver si captan el mensaje, hermano. Pero no dejes de esperar al Señor, no dejes de anhelar al Señor, que no se pierda la visión del Señor en tu vida. ¿A cuántos de ustedes la profesión o el estudio en la universidad de una determinada profesión los aparta? Les termina nublando la visión de Cristo. Estudia, sé el mejor, sé un buen profesional, sé exitoso, pero que tu corazón se mantenga clarito, clarito. Cristo primero. Estás allí por Cristo y estás allí para Cristo y estás allí para glorificar a Cristo y estás allí para ser testimonio de Cristo. Como esa atleta norteamericana que ganó en las últimas Olimpiadas, ¿no? Y entonces apenas tuvo la oportunidad, ¿qué es lo que hizo ella? Dio gloria al Señor. Porque en el fondo ella, si ganaba, era para glorificar a Cristo. No para ser exitosa. No para tener miles o millones de admiradores, sino para glorificar al Señor. Se lo leo como dice la NBI: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Las parábolas casi todas van a tener el llamado a velar. Y velar significa estar vigilante, estar con los ojos abiertos, estar atentos, no distraerse. Y eso no quiere decir que no hagamos lo que tenemos que hacer. Eso no quiere decir que no se casen los que tienen que casarse. Eso no quiere decir que no hay que tener hijos los que tengan que tener hijos, o que los que trabajan tengan que trabajar. No quiere decir nada de eso. Pero no te distraigas. No pierdas tu visión. De otra manera, te vas a distraer, te vas a confundir, vas a estar con tu atención acaparada en otras cosas y la venida del Señor te va a tomar por sorpresa. Versículo 35
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ya dijimos en la mañana, Él vendrá como ladrón para toda esa gente que no ha creído, que está viviendo de la manera que les parece. A ellos les va a pillar la venida del Señor, les va a encontrar como un evento completamente sorpresivo. Velad, aquí está el 36. Velad pues en todo tiempo. En todo tiempo no dejen de estar vigilantes. Velar quiere decir sin dormirse, con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos, sin dormirse, estén velando en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y allí termina la última instrucción, con los versículos 34 al 36, haciendo una exhortación al cuidado, a mirar no solo hacia afuera, hacia las señales, sino también a cada uno mirarse a sí mismo. Así que, hermanos, necesitamos estar atentos, necesitamos estar alertas, necesitamos estar preparados, vigilantes, capaces de discernir lo que está ocurriendo y sabiendo que el Señor, tal como Él nos enseñó acá, Él se puede manifestar en el tiempo en que Él tiene programado para hacer. Terminado con Lucas, no sé si queda alguna pregunta o comentario que me quieran hacer. Pueden hacer aportes. En la mañana me hicieron un buen aporte, muy bonito. Yo no lo tenía considerado eso, así que también yo he aprendido. No sé, algo. Ahora que hemos repetido, quedó un poquito más claro, se va aclarando un poco más o no. Sí, yo creo que el Señor está buscando siempre hacer madurar a los suyos. Entonces, esta prueba del COVID, yo creo que fue, para el caso de su iglesia, algo así, como tomarnos un examen. Ahora, esas personas que se les vino el Evangelio o Cristo se les vino abajo, bueno, demostraron que el fundamento no era Él, no era un fundamento firme. Lo cual no quiere decir que los vamos a condenar, pero van a tener que pasar por una etapa donde entiendan y descubran que o se toman de Cristo, que lo único es inmovible y que nos puede sostener, y entonces va el proceso de maduración ocurriendo de esa manera. Pero por supuesto, esos 20 que quedaron, que sobrevivieron, demostraron que su fe estaba en el Señor, ¿no? Y no en la gente, no en los hermanos, no en los amigos, no en el culto. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos, no cultocéntricos. ¿Se imaginan Juanito allá en la isla de Pasmo, todo sin reunión, sin ni una cosa, sin hermanos, sin nada? Y el hombre conectado con el cielo, recibiendo el Apocalipsis en la isla de Pasmo. Dijo, este retiro está bueno, dijo. Amén. ¿Alguien más? ¿Comentario? Ya, avancemos un poquito con Mateo 24. Les prometo no pasarme de las 10. Mateo 24. Vamos a escuchar la misma historia, el mismo discurso, pero ahora contado por el hermano Mateo. Y entonces alguien puede decir, pero aquí lo vamos a ver de nuevo si es lo mismo. No, nada es lo mismo. Nada está repetido como mera repetición. Cada uno tiene su énfasis, cada uno tiene su enfoque, y cuando juntamos todos los enfoques tenemos la verdad completa. ¿Qué tiene de común con Lucas? La versión Mateo 24, en los versículos 1 y 2, es que el discurso, al igual que en Lucas, fue originado por la pregunta respecto del templo. Dice el 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Aquí Mateo los acusó, recuerden que él era uno de los 12, así que él estaba ahí.
Y dice, fuimos nosotros los que le dijimos, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los discípulos orgullosos de su templo judío, entonces se acercaron al Señor para jactarse delante de Él de la maravilla del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Bien? El mismo incidente que nos dijo Lucas, según Mateo, para confirmar entonces que lo que originó esta enseñanza fue el asunto del templo judío. Ahora, 24:3, en la mañana les dije que Mateo iba a contestar ahora una pregunta que hicieron en la mañana respecto de lo siguiente. Dice el 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Antes de seguir con las preguntas, ¿captaron? El sermón, ¿a quién se lo va a dar? Según Mateo, a los judíos en general. ¿Fue una enseñanza pública? Según el hermano Mateo, son sus discípulos que se le acercaron aparte, eso quiere decir en privado, y le hicieron las preguntas. Por lo tanto, cuando el Señor responda a las preguntas, se las va a responder a sus discípulos, a sus apóstoles. Le pregunto ahora entonces, ¿en calidad de judíos o en calidad de sus discípulos? Si les va a hablar de su venida a sus discípulos, ¿de qué venida les va a hablar? ¿De la venida que tiene que ver con ellos o de la venida que tiene que ver con otros? De la venida que tiene que ver con ellos. No les está hablando a ellos como judíos, sino ahora, según Mateo, le está hablando a ellos como sus discípulos. Repito que es clarito para decir Mateo, sus discípulos se le acercaron aparte. La NBI, que lo tengo aquí al ladito, dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Es una conversación entre su discípulo y el maestro. No fue una enseñanza pública. ¿Y qué le preguntaron? Versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refiere esa pregunta? A la destrucción del templo. ¿Cuándo serán estas cosas? Pero atención, le preguntaron, según Mateo, le preguntaron además, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso no salía en Lucas. En Lucas salía que la pregunta tenía que ver solo con el templo. Y entonces en la mañana les decía, ¿y por qué el Señor respondió junto con el templo? Respondió con respecto a su venida. ¿Qué tiene que ver el templo con la segunda venida? Y Mateo nos aclara que la pregunta de los discípulos no solo fue con respecto al templo, sino que fue también con respecto a su segunda venida. Repasemos las preguntas de nuevo. En el 24:3 son, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta respecto al templo, pero además dice Mateo que agregaron esta pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por lo tanto, conclusión, los discípulos asocian la destrucción del templo con la segunda venida. Y el Señor, cuando les responde, no los corrige, sino que le dice, ustedes están en lo correcto. La destrucción del templo tiene que ver con mi segunda venida. Ahora, ¿qué templo? No el del año 70, del cual nos dio cuenta Lucas, pero a lo mejor tiene que ver con un tercer templo. Pero que tiene que ver el templo con la segunda venida, sí tiene que ver, y eso es lo que nos muestra Mateo. Sí tiene que ver, aunque no tendría relación con el segundo templo, que fue destruido en el año 70, pero probablemente tenga relación con un tercer templo, que al día de hoy no está construido, pero si ustedes han leído, sabrán que todo se está preparando para construirlo. Ahora, ¿no les parece extraño a ustedes que Israel, que recuperó su territorio, está viviendo en su país, no pueda construir su templo?
en su propia tierra? ¿Y por qué no puede construir su templo? Porque en el lugar donde tiene que reconstruirlo hay una mezquita y está esa cúpula de la roca que les mencionaba en la mañana, que la construyeron los árabes en el 691 después de Cristo. ¿Y por qué no pueden construirlo? ¿Por qué no le pueden poner una bombita para callado? Porque desatan una guerra mundial. Pero más allá de eso, del peligro de la guerra mundial, fíjense cómo la mano de Dios, el reloj de Dios, dice: esto no va a ocurrir hasta que yo diga. Porque desde un punto de vista lógico no hay cómo explicar que Israel no pueda construir en su tierra, en su país, en la ciudad que ya recuperó en la mitad, Jerusalén, no pueda construir. Cuando yo visité esa ciudad, el guía nos dijo: esta zona del templo es la más protegida del mundo, porque el que está a cargo de protegerlo es Israel. No puede ocuparlo, pero tiene la responsabilidad de protegerlo. Aquí no entra una bomba por ningún motivo. Está tan resguardado que ningún misil podría entrar en esa zona del templo, porque los israelitas saben que si dejan pasar una bomba, se va a armar una guerra mundial. Tienen el control aéreo, pero no pueden construir su templo. Y yo digo, no van a poder construirlo hasta que el Señor diga que es el tiempo. Porque el reloj de Dios tiene sus propios tiempos. Si ustedes han estudiado Apocalipsis, dice por ahí que cuando se va a desatar una matanza, que va a matar la tercera parte de la población mundial, dice que se ordena soltar a unos ángeles que estaban destinados para el día, la hora, y no recuerdo qué otra frase dice, el tiempo, el día y la hora exacto para ser desatados. Ni un minuto antes, ni un minuto después. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Tengan plena confianza en las palabras del Señor. Se van a cumplir cuando sea el tiempo que se cumpla. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Está todo determinado. Está todo en el programa del Señor ya establecido. Bendito sea su nombre. Entonces, Mateo nos contó que, claro, había más preguntas que solo respecto al templo. Habían también preguntas con respecto a si habrá una señal de su venida y si habrá alguna señal del fin del siglo. Entonces, veamos cómo comienza a responder a partir del versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Igual que Lucas. Vamos, paralelo ahí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Hay gente siguiendo a falsos cristos? Muchos siguiendo a falsos cristos. Gente personas líderes mundiales de todo nivel, no solo políticos, de todo nivel, que se levantan como Mesías y que la gente los sigue como ídolos. ¿Qué más? Y oiré de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No tomen estas cosas como señales del fin. Aún no es el fin. Y el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y otra vez, por si no quedó claro, miren el 8, y todo esto será principio de dolores. Solo principio de dolores. Así que, vuelvo a reiterar, hermanos, no son señales del fin, son las señales antes del fin, son las señales que han caracterizado toda esta era, que a lo más podemos decir que han ido en aumento. Pero ni eso es tan claro, porque
han ido en aumento, o resulta que ahora tenemos la tecnología para tenerlos medidos y tenemos esta cosmovisión, esta visión global en todo el universo, y cuando tiembla en la China sabemos nosotros aquí que tembló o que hubo un terremoto allá. Entonces, ¿será que realmente aumentaron o están aumentando, o será que ahora tenemos la manera como saber, tenemos la información de lo que está ocurriendo? Pero aceptemos que a lo mejor están aumentando. Hay más terremotos, hay más pestes, hay más hambre. Pero es apenas principio de dolor. Y en el versículo 9 aparece entonces el entonces. Esa palabrita otra vez es importante porque quiere decir que va a pasar a contestar la pregunta respecto de la venida, ¿no? Es como que partió diciendo las señales que van a caracterizar toda esta era. Entonces, hay que parar la oreja ahí. Cuando dice entonces, quiere decir que va a entrar a responder preguntas propiamente. Y hay varios entonces que los pueden ir subrayando. ¿Y cuál es el entonces? Dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Atención, jóvenes, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué persecución está profetizando aquí? Notan que aquí no aparece pero antes de todas estas cosas, como decía Lucas, el párrafo segundo de Lucas, aquí no aparece la frase pero antes de todas estas cosas, pero también está hablando de una persecución. Entonces la persecución de Mateo no es la persecución primera que sufrió la iglesia, de esa habla Lucas. Mateo está hablando de la persecución última que sufrirá la iglesia. La iglesia empezó siendo perseguida y terminará siendo perseguida. Pero atención, la iglesia comenzó con gloria y también terminará con gloria. Porque es en medio de la persecución que la fe de la iglesia de Jesucristo brillará como nunca antes ha brillado. O dicho de otra manera, brillará como al principio brilló. Esta persecución desde el 24:9 en adelante, repito, no es la primera que profetiza Jesús allá en Lucas, sino que aquí está profetizando Jesús la última que vivirá la iglesia, la que tiene que ver con nosotros. El Señor va a levantar una generación militante que estará dispuesta a dar la vida por Cristo si fuera necesario. ¿Hay alguien que se entusiasma? Yo no sé si voy a estar para esa época, pero ¿sabes? Me dan ganas de estar. Le estaba diciendo al Señor: quiero quedarme. Me gustaría estar en eso. No crean que me la estoy dando de valiente, no, me da miedo. Pero yo creo que el Señor va a darnos un espíritu de valentía. Humanamente, ¿quién de nosotros puede soportar la persecución? Pero ¿recuerdan cómo murió Esteban? Estaba siendo apedreado, y mientras agonizaba a peñascazos, a pedradas, suelta perdón contra sus asesinos. Y le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban murió, el primer mártir de la era cristiana, el primer mártir de la iglesia de Jesucristo, murió de una manera semejante a como murió Cristo. Porque solo una persona antes de Esteban había estado muriendo, agonizando, y había dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahora Esteban, el primer mártir de la iglesia de Jesucristo,
dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y quién estaba entre los que consentían la muerte de Esteban? Saulo. Y el Señor escuchó a Esteban y no le tomó en cuenta el asesinato a Saulo, al punto que al siguiente capítulo se le apareció, lo convirtió, y el perseguidor de la iglesia se convirtió en el más perseguido de la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Así que, hermanos, otra vez en su segundo discurso el Señor dice: cuidado, vendrá persecución. ¿Cuántos sabían que íbamos a ser perseguidos? Levanten la mano. ¿Cuántos lo sabían? Ya está listo usted, está preparado. Cuidado entonces con ese evangelio donde se supone que a nosotros no nos tiene que pasar nada. Cuidado con ese evangelio. Y se formula teológicamente, ¿no? Él sufrió para que tú no sufras. Él fue pobre para que tú seas rico. Él se enfermó de todo para que tú vivas sano. Media verdad. Media verdad. Usted sabe que las mentiras más terribles son las que son media verdad. Pero Jesús está diciendo, lo leyeron, ¿no? Es fuerte lo que lo leamos de nuevo porque es fuerte. Os entregarán a tribulación, 24:9. Y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Seremos odiados por toda la gente. ¿Qué más? Muchos tropezarán, eso está fuerte. Muchos van a volver atrás. Muchos van a apostatar. ¿Para qué? Para escapar de la persecución. No, yo no soy cristiano, yo iba nomás. Pero le puedo decir dónde hay uno. Y van a acusar al pastor, van a dar la dirección del pastor. Ese sí que, pero no, yo iba de visita, no. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿quién es el único que sabe cuándo es que ya se predicó el evangelio del reino en todas las naciones? Él. Para nosotros podría ser que ya esté evangelizado el mundo, pero él no sabe. Pero él dice que cuando se haya predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, esa es la justicia preciosa de Dios. Dios no va a dejar a ninguna persona sin su oportunidad, para testimonio a todas las naciones. No va a dejar ninguna nación. Consideró hasta Latinoamérica, consideró a Paraguay, y a nosotros los chilenos, nosotros estamos al final, estamos que nos caemos del mapa nosotros. Y nosotros somos un pedacito de territorio angostito y largo, y aquí está la cordillera y aquí está el mar. O sea, se sale el mar, y entre el mar y la cordillera nos ahogan en pocos minutos. Pero hasta allá llegó el evangelio. A todas las naciones les dio su oportunidad. Y entonces vendrá el fin. Y lo que viene entonces del 24:15, pero eso lo vamos a ver mañana porque ya están cansados. Y algunos me están moviendo la cabeza, pero ya no se sabe confirmando qué. Eso lo vamos a ver mañana. Empieza entonces cuál es el acontecimiento que indica que el fin ha llegado. En Lucas ya lo vimos, las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, las potencias de los cielos conmovidas, pero aquí Mateo nos va a dar otras claves interesantes, más de la tierra, pero que indican entonces que el fin ha llegado. El fin no es un día, el fin es un periodo de tiempo corto, pero es un periodo de tiempo donde van a ocurrir ciertas cosas que nos van a indicar que estamos entonces en presencia del tiempo del fin. Del tiempo del fin. Así que no se pierda mañana. La exposición será de 6 de la mañana a 7 de la mañana. A ver, era una broma.